Cuando crucé la puerta de aquella sala de tribunal, el mundo pareció detenerse. El juez levantó la vista de sus papeles y sus ojos se clavaron en mí con una expresión que jamás olvidaré. Su rostro se transformó en segundos, pasando de la concentración profesional a algo parecido al asombro, casi al miedo. Sus labios se entreabrieron y escuché cómo susurraba, como si las palabras se le escaparan sin permiso. ¿Quién es usted? La sala entera giró hacia mí. Sentí el peso de todas esas miradas, algunas confundidas, otras curiosas, y una en particular, la de mi nuera Melissa, que se tornó pálida como la cera. Su madre Inés, sentada junto a ella con ese aire de superioridad que siempre la caracterizaba, frunció el ceño tratando de entender qué estaba sucediendo. Vi cómo se miraban entre ellos, primero con desconcierto, luego con algo que parecía terror contenido. Mi hijo Damián, sentado en la mesa de la defensa con los hombros caídos y la mirada perdida, volteó lentamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi lágrimas rodando por sus mejillas. No dije nada. Simplemente caminé hacia él, mis pasos resonando en el silencio absoluto de esa sala, y coloqué mi mano sobre su hombro. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Pero para entender cómo llegué hasta ese momento, debo regresar en el tiempo. Debo llevarte a mi casa, a esa vida tranquila que había construido cuidadosamente durante los últimos 15 años. Una vida simple, alejada del ruido y de las luces que una vez me rodearon. Mi hogar siempre ha sido un refugio de paz. Está ubicado en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles antiguos cuyas ramas se mecen suavemente con la brisa. Cada mañana me despierto con el canto de los pájaros, ese sonido puro que me recuerda que existe belleza en lo simple. Mi rutina es predecible, reconfortante. Preparo té de manzanilla en mi tetera de cerámica blanca, la misma que uso desde hace 20 años. El aroma dulce llena la cocina mientras observo por la ventana cómo la luz del amanecer tiñe el jardín de tonos dorados y rosados. Tengo 70 años, y cada uno de ellos se refleja en las líneas de mi rostro, en mis manos que tiemblan ligeramente cuando sostengo la taza caliente. Pero hay algo más en mí, algo que la mayoría de las personas nunca notaría al verme pasar por la calle. Algo que mantuve guardado, oculto, protegido durante tanto tiempo que casi olvidé que existía. Mis días transcurren entre mi pequeño jardín de hierbas aromáticas y mis libros. Tengo una biblioteca entera en mi estudio, volúmenes antiguos con lomos gastados que he leído y releído incontables veces. Me gusta pasar las tardes allí, con las cortinas entreabiertas dejando entrar rayos de luz que iluminan el polvo suspendido en el aire. Huele a papel viejo, a madera y a tiempo detenido. Es mi santuario. Los vecinos me conocen como la señora Hilda, la anciana amable que cultiva romero y albahaca, que saluda con una sonrisa suave y que rara vez recibe visitas. Algunos me traen pan casero, otros me piden consejos sobre plantas. Nadie pregunta sobre mi pasado. Nadie sabe quién fui antes de convertirme en esta versión silenciosa de mí misma. Mi hijo Damián viene a visitarme cada 2 semanas, siempre con sus hijos, mis 2 nietos preciosos de 8 y 10 años. Ellos corren por el jardín, persiguen mariposas, me piden que les cuente historias mientras comemos galletas de avena en el porche. Son mi mayor alegría, la razón por la que sigo creyendo en la bondad del mundo. Damián es un buen hombre. Trabaja como ingeniero, gana bien, siempre ha sido responsable y amoroso con sus hijos. Pero hace 2 años su matrimonio se derrumbó. Melissa, su esposa, lo dejó de la noche a la mañana, llevándose a los niños y mudándose a la casa de su familia. Una familia poderosa, llena de dinero y conexiones, acostumbrada a conseguir todo lo que quiere sin importar a quien tenga que aplastar en el proceso. Desde entonces, Damián ha luchado por mantener la custodia compartida. Ha gastado todos sus ahorros en abogados, ha soportado humillaciones en mediaciones, ha llorado en mi cocina más veces de las que puedo contar. Yo lo he consolado, le he preparado té, le he dicho que todo estaría bien. Pero en el fondo, sentía como la injusticia crecía dentro de mí como una sombra oscura. Melissa cambió. O quizás siempre fue así y yo no quise verlo. Se volvió cruel, calculadora. Usaba a los niños como armas, les metía ideas en la cabeza, les decía que su padre no los quería. Y su familia, especialmente su madre Inés, respaldaba cada mentira, cada manipulación. Tenían el dinero para contratar a los mejores abogados, para sobornar testigos, para construir una narrativa falsa donde Damián era el villano. Yo observaba todo desde mi pequeña casa,
sintiendo como la rabia se mezclaba con la impotencia. Pero no hacía nada. Porque había decidido hace mucho tiempo que esa parte de mi vida había terminado. Que el poder que una vez tuve ya no me pertenecía. Que debía permanecer en las sombras, invisible, irrelevante. Hasta que recibí esa llamada. Era un martes por la tarde. Estaba regando mis plantas de lavanda cuando sonó el teléfono. La voz de Damián al otro lado de la línea era apenas un susurro roto, ahogado en sollozos. «Mamá», dijo, y en esa única palabra escuché todo su dolor. «Perdí. El juez dictaminó que Melissa tendrá la custodia completa. Solo podré ver a mis hijos un fin de semana al mes. Ellos mintieron, mamá. Dijeron cosas horribles de mí y nadie me creyó. Su abogado me humilló frente a todos. Melissa se reía. Su familia entera se reía de mí. Cerré los ojos. Sentí como algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante 15 años, comenzaba a despertar. Era como si una puerta sellada se abriera lentamente, dejando salir una fuerza que había olvidado que poseía. «¿Cuándo es la siguiente audiencia?», pregunté, y mi voz sonó diferente incluso para mí. Más firme, más fría. «En 3 días», respondió Damián entre lágrimas. «Pero ya no hay nada que hacer, mamá. Ellos ganaron». Colgué el teléfono y me quedé inmóvil en medio de mi jardín. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Sentí la tierra bajo mis pies, el aire fresco en mi rostro, el latido constante de mi corazón. Y tomé una decisión. Entré a mi casa y caminé directamente hacia mi estudio. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, ese que nunca toco, donde guardo las cosas que pertenecen a otra versión de mí. Saqué un folder gastado y lo abrí con manos temblorosas. Ahí estaban. Todos esos documentos, esas fotografías, esos recuerdos de quien solía ser. Mi título de doctora en Derecho Constitucional. Mis reconocimientos. Las cartas de mis alumnos. Los artículos de periódicos donde mencionaban mi nombre con respeto, casi con reverencia. Pasé mis dedos sobre una fotografía vieja donde aparezco con mi toga, seria y poderosa, rodeada de magistrados. En el reverso, alguien había escrito: «Jueza Hilda Navarro, la mujer más brillante del sistema judicial». Respiré profundo. Había llegado el momento de recordarle al mundo quién era yo. Y 3 días después, crucé esa puerta del tribunal. La mirada del juez Enrique seguía clavada en mí, y pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente tratando de procesar lo que veía. Yo lo conocía. No personalmente, pero sabía quién era. Había sido mi alumno hace 25 años, uno de los mejores de su generación. Recordaba su rostro joven, ansioso, siempre sentado en la primera fila de mi clase de Derecho Procesal, tomando notas con una dedicación que pocos poseían. Ahora era él quien presidía esta sala, quien tenía el poder de decidir el futuro de mi hijo y mis nietos. Y en sus ojos vi el reconocimiento, vi cómo las piezas encajaban en su memoria. La profesora Navarro. La jueza Navarro. La mujer que había escrito 3 de los libros de texto que él seguramente había estudiado. La mujer cuya firma había validado sentencias que cambiaron la jurisprudencia del país. Me quité lentamente el abrigo gris que llevaba puesto y lo doblé con cuidado sobre el respaldo de la silla junto a Damián. Llevaba un vestido sencillo color verde olivo, nada ostentoso, pero digno. Mi cabello blanco estaba recogido en un moño bajo, y no llevaba más joyas que un par de aretes de plata que mi esposo me regaló décadas atrás. No necesitaba parecer poderosa. El poder verdadero no se viste, se respira. Melissa me observaba desde su mesa con los ojos entrecerrados, tratando de entender qué estaba pasando. La había visto solo un puñado de veces durante su matrimonio con Damián. Siempre había sido educada conmigo, pero distante, como si yo fuera simplemente un accesorio irrelevante en su vida. Una suegra anciana sin importancia. Nunca le conté sobre mi pasado. Nunca sentí la necesidad de impresionarla o de explicarle quién había sido. Ahora, viéndola ahí con su traje caro color crema y su expresión de superioridad, me alegraba de haberme mantenido en silencio todos esos años. Su abogado, un hombre corpulento de unos 50 años con un traje negro que parecía demasiado ajustado, se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. Melissa negó con la cabeza, claramente confundida. Su madre Inés, sentada en la primera fila detrás de ellos,
Me miraba con una mezcla de desdén y curiosidad. Estaba acostumbrada a ser la mujer más importante en cualquier habitación donde entrara. Su familia poseía una cadena de concesionarios de automóviles en todo el estado, tenían propiedades valoradas en millones de dólares, y ella usaba ese poder como un martillo, aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero hoy, algo había cambiado en la atmósfera de esa sala. Y ella lo sentía, aunque no entendiera por qué. El juez Enrique se aclaró la garganta. «Señora», comenzó, y su voz tembló ligeramente. «¿Podría identificarse para el registro?» Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas un movimiento en las comisuras de mis labios, pero cargada de significado. «Por supuesto, su señoría. Mi nombre es Hilda Mercedes Navarro de Campos. Soy la madre del demandado, Damián Campos Navarro». Hubo un silencio. Luego, el juez añadió, casi sin poder contenerse, «¿La doctora Hilda Navarro? La ex magistrada de la Corte Superior». «La misma», respondí con voz tranquila. El impacto fue inmediato. Escuché murmullos en la sala. El abogado de Melissa se enderezó bruscamente en su silla. Inés se inclinó hacia adelante, sus ojos muy abiertos. Y Melissa, mi querida exnuera, palideció aún más, si es que eso era posible. Mi hijo me miró con asombro. Él sabía que yo había sido abogada, que había trabajado en el sistema judicial, pero nunca le conté los detalles. Nunca le hablé de los casos importantes que había manejado, de las veces que mi nombre apareció en los titulares, de las conferencias que di en universidades de todo el continente. Para él, yo siempre había sido simplemente mamá, la mujer que horneaba galletas y cultivaba hierbas en su jardín. Y eso era exactamente lo que yo quería. Hasta ahora. El juez Enrique parecía no saber cómo proceder. «Doctora Navarro, es un honor tenerla en mi sala. Debo confesar que estudié con sus textos durante toda mi carrera. Su análisis sobre el debido proceso en el caso Fernández contra el Estado sigue siendo referencia obligatoria». Asentí con gracia. Me alegra saber que mis contribuciones aún tienen relevancia. Y me alegra más saber que está usted al frente de este caso, juez Enrique. Siempre supe que llegaría lejos. Era usted excepcional en mis clases. Vi cómo sus mejillas se coloreaban ligeramente. El abogado de Melissa se puso de pie de golpe. «Su señoría, con todo respeto, no entiendo qué relevancia tiene esto para el caso. La señora puede ser quien sea, pero eso no cambia los hechos presentados». Me giré hacia él lentamente. Sostuve su mirada hasta que vi cómo desviaba los ojos. No había dicho una sola palabra directamente a él, pero el mensaje era claro: había elegido al oponente equivocado. El juez Enrique recuperó su compostura profesional. «Tiene razón, letrado. Continuemos con el procedimiento. Doctora Navarro, ¿desea usted representar a su hijo en esta audiencia?» «No, su señoría», respondí calmadamente. «No ejerzo hace 15 años. Simplemente estoy aquí como madre, como observadora, y como alguien que conoce muy bien cómo funciona la justicia. O cómo debería funcionar». Esas últimas palabras flotaron en el aire como una advertencia velada. El juez las entendió. Yo sabía que las entendería. Me senté junto a Damián, quien seguía mirándome como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Le apreté la mano suavemente. Estaba fría, temblando. «Todo va a estar bien», le susurré. «Confía en mí». La audiencia se reanudó, pero la energía había cambiado por completo. El abogado de Melissa, que minutos antes había estado confiado y arrogante, ahora parecía nervioso. Revisaba sus papeles con más frecuencia de la necesaria, y su voz había perdido esa seguridad aplastante que seguramente había usado para humillar a mi hijo en audiencias anteriores. Melissa me miraba de reojo constantemente. Pude ver las preguntas formándose en su mente. ¿Quién era realmente su ex-suegra? ¿Por qué nunca lo supo? ¿Qué significaba esto para su caso? Inés, por su parte, había sacado su teléfono celular y estaba escribiendo frenéticamente, probablemente buscando mi nombre en internet, tratando de entender con quién se había metido. Sonreí para mis adentros. Que buscara, que leyera, que descubriera cada artículo, cada sentencia, cada caso donde mi nombre brillaba como un faro de justicia inquebrantable. Porque esto apenas comenzaba. Había pasado 15 años en silencio,
cuidando mi jardín y fingiendo que el mundo exterior ya no me importaba. Pero ellos habían cometido un error fatal. Habían tocado a mi hijo. Habían lastimado a mis nietos. Y ahora, yo estaba de vuelta. Y cuando Hilda Navarro regresaba, el sistema entero temblaba. El juez continuó con los procedimientos formales, pero yo ya no estaba escuchando. Mi mente estaba trabajando, analizando, recordando todo lo que había aprendido en 40 años de carrera. Conocía cada vacío legal, cada procedimiento, cada recurso que podía utilizarse. Y más importante aún, conocía personas. Personas importantes. Personas que me debían favores. Personas que recordarían mi nombre con respeto y, en algunos casos, con miedo. Saqué un pequeño cuaderno de mi bolso y comencé a tomar notas. Cada inconsistencia en los argumentos de la otra parte. Cada vez que el abogado de Melissa exageraba o tergiversaba los hechos. Cada momento donde el procedimiento no se seguía exactamente como debía. Damián me observaba escribir, y por primera vez en meses, vi algo parecido a la esperanza iluminando sus ojos cansados. Sí, hijo mío, pensé mientras mi pluma se deslizaba sobre el papel. Tu madre ha vuelto. Y esta vez, nadie volverá a lastimarte. Esa noche, después de que la audiencia terminara sin resoluciones definitivas, pero con un ambiente completamente transformado, conduje de regreso a mi casa en silencio. Damián había intentado hacerme preguntas, pero le pedí que esperara. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar. Necesitaba convertirme de nuevo en la mujer que había sido, aunque fuera solo temporalmente. Llegué cuando el sol ya se había ocultado por completo. Las luces de mi porche parpadeaban suavemente, iluminando el camino de piedra que llevaba a mi puerta. Entré, dejé mis llaves en la mesita del recibidor y caminé directamente hacia mi estudio. No encendí muchas luces. Solo la lámpara de escritorio, esa vieja lámpara de bronce con pantalla color verde que había sido mi compañera durante incontables noches de estudio y preparación de casos. Me senté en mi silla de cuero gastado y abrí mi laptop, una de las pocas concesiones a la tecnología moderna que me había permitido en estos años de retiro. Mis dedos, aunque arrugados y con manchas de la edad, todavía recordaban cómo teclear con rapidez. Busqué mi nombre en internet, tal como estaba segura que Melissa e Inés lo habían hecho. Los resultados aparecieron por docenas. Páginas y páginas de artículos, referencias académicas, sentencias históricas. Ahí estaba el caso Morales, donde defendí los derechos constitucionales de una comunidad indígena contra una corporación minera que valía miles de millones de dólares. Ahí estaba el caso Torres, donde establecí el precedente sobre custodia compartida que todavía se usaba en las facultades de Derecho. Ahí estaba mi fotografía de hace 20 años, vestida con mi toga, seria y firme, en la portada de una revista jurídica con el titular, La jueza de hierro, Hilda Navarro y su legado inquebrantable. Sonreí amargamente. La jueza de hierro. Así me llamaban. No porque fuera cruel, sino porque era imposible doblarme. Porque cuando yo tomaba una decisión basada en la ley y la justicia, nada ni nadie podía hacerme cambiar de opinión. Ni el dinero, ni las amenazas, ni las presiones políticas. Esa reputación me había costado todo. Había perdido amistades, había recibido amenazas de muerte, había vivido con escolta policial durante años. Y finalmente, cansada de la guerra constante, había decidido retirarme. Desaparecer. Convertirme en un fantasma de mi propia leyenda. Pero los fantasmas pueden regresar cuando es necesario. Cerré la laptop y abrí el cajón superior de mi escritorio. Dentro había una vieja agenda de cuero negro, las páginas amarillentas por el tiempo. La abrí con cuidado. Estaba llena de nombres, números de teléfono, direcciones. Algunos tachados porque esas personas ya no estaban entre nosotros. Pero muchos otros todavía vigentes. Colegas, exalumnos, jueces, fiscales, abogados que habían trabajado conmigo. Periodistas que cubrieron mis casos más importantes. Pasé mis dedos sobre los nombres, recordando rostros y voces. Ricardo Mendoza. Había sido mi asistente durante 5 años, un joven brillante con un sentido de la justicia tan fuerte como el mío. Ahora era socio de uno de los bufetes más prestigiosos del país. Benita Sosa. Una exalumna que había seguido mis pasos y ahora era jueza de familia en el Tribunal de Apelaciones. Joaquín Herrera.
un investigador privado que me había ayudado a desentrañar fraudes complejos en casos imposibles. Tomé mi teléfono fijo, ese aparato antiguo que se sentía pesado y real en mi mano, tan diferente a los celulares modernos. Marqué el primer número. Eran casi las 9 de la noche, pero sabía que Ricardo todavía estaría en su oficina. Siempre había sido un adicto al trabajo. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Bufete Mendoza y Asociados, Ricardo Mendoza al habla. Ricardo, dije simplemente. Soy Hilda Navarro. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Luego escuché su voz, incrédula, casi quebrada por la emoción. ¿Doctora Navarro? ¿Es realmente usted? Han pasado. Dios mío, deben ser 15 años. Pensé que nunca volvería a saber de usted. He estado viviendo tranquila, Ricardo. Retirada. En paz. Pero algo ha ocurrido que requiere mi atención. Necesito tu ayuda. Lo que sea, respondió sin dudarlo un segundo. Usted sabe que le debo todo lo que soy. Dígame qué necesita. Le expliqué la situación de Damián. Le hablé sobre Melissa, sobre su familia, sobre la injusticia que estaba ocurriendo. Le conté sobre las mentiras, sobre cómo habían manipulado el sistema, sobre cómo mi hijo estaba perdiendo a sus hijos no por ser mal padre, sino porque la otra parte tenía más dinero y menos escrúpulos. Ricardo escuchó en silencio, y cuando terminé, su voz sonó dura como el acero. Conozco a la familia de su exnuera. Los Salazar, ¿verdad? Dueños de Salazar Motors. Tienen fama de ser despiadados. Han comprado jueces antes. Han hundido negocios de competidores usando métodos cuestionables. Pero doctora, si usted está involucrada, ellos no tienen idea de con quién se metieron. Necesito que investigues todo sobre ellos, le dije. Sus finanzas, sus negocios, sus contactos. Todo lo que pueda ser relevante. Y necesito discreción absoluta. Nadie puede saber que estoy detrás de esto todavía. Entendido. Le tendré un informe completo en 48 horas. Colgué y marqué el siguiente número. Benita contestó al segundo timbre. Diga. Benita, habla Hilda Navarro. Un grito ahogado. Profesora, no puedo creerlo. ¿De verdad es usted? Sonreí a pesar de la seriedad del momento. Benita siempre había sido expresiva, apasionada. Soy yo, querida. ¿Cómo has estado? Bien, profesora. Muy bien. Soy jueza de familia ahora, gracias a todo lo que me enseñó. Pero usted desapareció. Todos nos preguntamos qué había pasado con usted. Decidí retirarme y vivir en paz. Pero ahora necesito consultarte algo. De manera extraoficial. Se trata de un caso de custodia que involucra a mi hijo. Le conté los detalles, los nombres, las fechas. Benita escuchó con atención profesional. El juez Enrique es bueno, dijo finalmente. Fue alumno suyo, ¿verdad? Tiene reputación de ser justo, pero también de ser cauteloso. No le gusta crear problemas con familias poderosas. Pero si usted está ahí, si él sabe que usted está observando, puedo garantizarle que seguirá la ley al pie de la letra. Nadie quiere quedar mal frente a la doctora Navarro. Eso espero. Pero necesito más que su cautela. Necesito justicia real. La tendrá, profesora. Si hay algo turbio en ese caso, y con la familia Salazar probablemente lo hay, yo puedo hacer algunas llamadas discretas. Revisar si hay quejas previas, inconsistencias en sus declaraciones. Déjemelo a mí. Hablé con 3 personas más esa noche. Cada conversación me reconectó con una parte de mí que había estado dormida. Cada nombre que marcaba traía de vuelta memorias de batallas ganadas, de injusticias corregidas, de voces que había ayudado a amplificar cuando nadie más las escuchaba. Cuando finalmente colgué la última llamada, eran pasadas las 11 de la noche. Me serví una taza de té de manzanilla y salí al porche trasero. El aire nocturno estaba fresco y olía a tierra húmeda. Las estrellas brillaban con intensidad en el cielo despejado. Me senté en mi mecedora vieja, la que crujía con cada movimiento, y cerré los ojos. Durante 15 años había creído que había dejado atrás ese mundo.
que había colgado mi toga para siempre, que la doctora Hilda Navarro, la jueza de hierro, había muerto y en su lugar había nacido simplemente Hilda, la abuela que cultivaba plantas y horneaba galletas. Pero me había equivocado. Esa mujer nunca había muerto. Solo había estado esperando el momento correcto para regresar. Y ese momento había llegado cuando tocaron a mi hijo, cuando lastimaron a mis nietos, cuando la injusticia se volvió tan grande que ya no podía ignorarla. Abrí los ojos y miré hacia el cielo. Perdóname, susurré, aunque no estaba segura a quién le hablaba. Quizás a mi esposo fallecido, que siempre me había pedido que encontrara paz. Quizás a mí misma, por romper la promesa de mantenerme alejada. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. No esta vez. Una brisa suave movió las hojas de los árboles, creando un susurro que sonaba casi como una respuesta. Casi como una bendición. Bebí el último sorbo de mi té, ya frío, y regresé adentro. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Mañana empezaría a tejer la red que atraparía a Melissa y su familia en sus propias mentiras. Y lo haría con la precisión y la paciencia que solo 40 años de experiencia pueden proporcionar. Porque si algo había aprendido en mi larga carrera era esto: la justicia no siempre es rápida, pero cuando es ejecutada correctamente, es absolutamente devastadora. 2 días después, Ricardo apareció en mi puerta con un maletín de cuero negro y una expresión que mezclaba profesionalismo con algo parecido a la satisfacción depredadora. Lo invité a pasar y preparé café, ese ritual que siempre precedía las conversaciones importantes. Nos sentamos en mi sala, rodeados de luz natural que entraba por las ventanas abiertas, y él colocó el maletín sobre la mesa de centro. Doctora, comenzó mientras abría el cierre con un clic metálico, lo que encontré es incluso más interesante de lo que esperaba. La familia Salazar tiene una fachada impecable, pero cuando rascas un poco, la pintura se descascara. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Mi corazón latió más rápido, esa vieja adrenalina de cuando estaba a punto de descubrir la pieza clave de un caso. Ricardo desplegó varios papeles sobre la mesa, organizándolos metódicamente. Empecemos con lo básico, dijo. Salazar Motors reporta ingresos anuales de aproximadamente $50 millones. Tienen 8 concesionarios en el estado. Inés Salazar es la matriarca que controla todo desde que su esposo murió hace 10 años. Es conocida por ser implacable en los negocios. Eso ya lo sabía, comenté, tomando un sorbo de café. Dime algo que no sepa. Ricardo sonrió. Durante los últimos 3 años, han estado bajo investigación fiscal por irregularidades en la declaración de impuestos. Nada concreto todavía, pero hay señales de que lavan dinero a través de ventas ficticias. Además, hay 7 demandas laborales de exempleados que alegan despido injustificado y acoso laboral. Todas fueron resueltas con acuerdos extrajudiciales que incluían cláusulas de confidencialidad. Asentí, tomando notas mentalmente. Y Melissa específicamente. Ahí es donde se pone interesante, doctora. Melissa Salazar nunca ha trabajado formalmente. Aparece en la nómina de la empresa como consultora de imagen corporativa, con un salario de $200,000 anuales, pero no hay evidencia de que realmente haga algo. Es básicamente una forma de transferirle dinero de la empresa sin que pague impuestos adecuados. Fraude fiscal, murmuré. Continúa. Tiene 3 tarjetas de crédito corporativas que usa para gastos personales. El mes pasado gastó $45,000 en ropa, restaurantes y un viaje a Miami con sus amigas. Todo cargado como gastos de representación empresarial, punto. Ricardo pausó y me miró directamente. Y esto es lo mejor, doctora. Encontré registros de que visitó un centro de rehabilitación hace 2 años. 30 días de internamiento por adicción a ansiolíticos. Levanté la vista bruscamente. ¿Adicción a medicamentos? ¿Y esto no salió en el juicio de custodia? Por supuesto que no. Pagaron a la clínica para que mantuviera los registros completamente privados. Usaron una identidad falsa para el ingreso. Pero tengo un contacto que trabajaba ahí y recordaba el caso porque la familia Salazar hizo mucho ruido, exigiendo tratamiento VIP y confidencialidad absoluta. Mi mente comenzó a trabajar a velocidad vertiginosa. Una madre con historial de adicción a sustancias controladas, que además cometía fraude fiscal y vivía del dinero de una empresa bajo investigación. Y durante el juicio,
Su abogado había pintado a Damián como un padre inestable mientras ella aparecía como la madre perfecta. ¿Hay más?, pregunté, aunque por la expresión de Ricardo, sabía que sí. El abogado de Melissa, Ernesto Vidal, tiene una reputación cuestionable. Ha ganado varios casos usando tácticas agresivas y, según rumores en el gremio, no es extraño a la manipulación de testigos. Hace 5 años fue investigado por el Colegio de Abogados por presunta falsificación de pruebas, pero el caso fue cerrado por falta de evidencia. Curiosamente, el abogado que lo acusó retiró su denuncia después de recibir una suma importante de dinero. ¿Cuánto? $100,000. Transferencia bancaria directa. Está todo documentado, solo que nadie se molestó en investigar más a fondo. Me recliné en mi silla, procesando toda la información. Era como armar un rompecabezas donde cada pieza revelaba una imagen más clara de corrupción y manipulación. Pero necesitaba ser cuidadosa. No podía simplemente presentar esta información en el tribunal sin la estrategia correcta. Necesitaba que pareciera que ellos mismos se descubrían, que sus mentiras se desmoronaran por su propio peso. Ricardo, necesito que hagas algo más. Quiero que contactes discretamente al investigador fiscal encargado del caso Salazar. No le digas nada sobre mí, solo menciona que tienes información relevante sobre irregularidades financieras relacionadas con el caso de custodia de menores. Que los niños podrían estar siendo beneficiados con dinero de procedencia cuestionable. Ricardo tomó notas rápidamente. ¿Algo más, doctora? Sí. Necesito copias certificadas de todos esos documentos. Y quiero el nombre del contacto en el centro de rehabilitación. Voy a necesitar un testimonio, eventualmente. Lo tendrá en 24 horas. Después de que Ricardo se fue, llamé a Joaquín Herrera, el investigador privado. Era un hombre de 60 años, con aspecto de abuelo inofensivo pero con la astucia de un zorro. Había trabajado conmigo en casos donde necesitábamos pruebas que los canales oficiales no podían o no querían obtener. Doctora Navarro, dijo cuando contestó, su voz rasposa por años de fumar. Escuché rumores de que había vuelto. No lo creí hasta ahora. Los rumores son ciertos, Joaquín. Necesito tus servicios. Para usted, hasta el fin del mundo. ¿Qué necesita? Quiero vigilancia discreta sobre Melissa Salazar. Necesito saber con quién se reúne, dónde va, qué hace. Especialmente quiero saber cómo trata a sus hijos cuando cree que nadie está mirando. Fotos, videos si es posible, pero nada ilegal. Todo debe ser obtenido en espacios públicos. Entendido. ¿Cuánto tiempo? 1 semana debería ser suficiente. Y Joaquín, necesito que averigües sobre el abogado Ernesto Vidal. Sus movimientos, sus contactos. Especialmente cualquier reunión con la familia Salazar fuera del contexto profesional. Cenas, eventos sociales, cualquier cosa que sugiera que su relación va más allá de lo estrictamente legal. Considere lo hecho, doctora. Le mandaré reportes diarios. Esa tarde, mientras regaba mis plantas de romero, mi teléfono sonó. Era Benita. Profesora, encontré algo. No es oficial todavía, pero hay una denuncia archivada de hace 6 meses. Una maestra de la escuela de los niños reportó preocupación por el estado emocional del hijo mayor. Dijo que llegaba a clases visiblemente ansioso, que mencionaba que su madre gritaba mucho y que a veces lo castigaba sin comer. La denuncia fue investigada superficialmente por servicios sociales, pero fue cerrada porque la familia Salazar presentó cartas de 2 psicólogos privados certificando que los niños estaban perfectamente bien. Sentí como la rabia crecía en mi pecho. Psicólogos pagados. Casi seguro. Ambos han trabajado antes para familias adineradas en casos similares. Son conocidos por escribir reportes favorables a quien pague más. Necesito el nombre de esa maestra. Y necesito una copia de esa denuncia original. Ya lo tengo todo, profesora. Se lo enviaré por mensajero esta noche. Cuando colgué, me quedé de pie en mi jardín, sintiendo el sol de la tarde sobre mi rostro. Mis plantas crecían fuertes y sanas porque las cuidaba con paciencia, las regaba constantemente, las protegía de las plagas. Este caso no era diferente. Necesitaba paciencia, cuidado constante, y la determinación de proteger lo que era importante.
Damián pasó a visitarme esa noche. Se veía mejor que la última vez, menos derrotado. Se sentó conmigo en el porche mientras anochecía. Mamá, dijo suavemente, nunca me dijiste que había sido tan importante. Busqué tu nombre en internet. Hay cientos de artículos sobre ti. Casos que ganaste. Personas que ayudaste. ¿Por qué nunca me lo contaste? Lo miré con ternura. Porque esa era otra vida, hijo. Cuando me retiré, quería ser solo tu madre. Solo la abuela de tus hijos. No quería que me vieras como la jueza de hierro. Quería que me vieras como yo. Pero podrías haber usado eso. Podrías haber usado tu influencia antes. No funciona así, Damián. El poder real no se usa para intimidar o para tomar atajos. Se usa solo cuando es absolutamente necesario, y se usa con precisión quirúrgica. Durante estos días he estado construyendo algo. Una red de verdades que atrapará a Melissa y su familia en sus propias mentiras. Y cuando caiga, caerá completamente. Damián me tomó la mano. Tengo miedo, mamá. Miedo de tener esperanzas y volver a perder. No vas a perder, le dije con una certeza que sentía hasta los huesos. Esta vez, la justicia prevalecerá. Porque esta vez, yo estoy aquí. Esa noche, antes de dormir, saqué una foto vieja de mi escritorio. Era de mis nietos, tomada el verano pasado en mi jardín. Sonreían, con las mejillas manchadas de tierra y las manos llenas de flores. Inocentes. Puros. Merecedores de un futuro mejor. Pronto, le susurré a la fotografía. Pronto todo estará bien. La siguiente audiencia estaba programada para 5 días después. 5 días que usé con la eficiencia de un general preparando la batalla decisiva. Cada mañana me despertaba antes del amanecer, preparaba mi té, y me sentaba en mi estudio a revisar cada documento, cada fotografía, cada testimonio que mis contactos me habían conseguido. La mesa estaba cubierta de carpetas organizadas meticulosamente, cada una etiquetada con precisión: finanzas al azar, historial médico Melissa, testimonio maestra, investigación Vidal. Joaquín me enviaba reportes diarios con fotografías adjuntas. Melissa saliendo de restaurantes caros a media tarde mientras sus hijos estaban en la escuela. Melissa en un spa de lujo gastando lo que probablemente era el salario mensual de una familia promedio. Y lo más revelador, Melissa gritándole a su hijo mayor en el estacionamiento de un centro comercial, su rostro contorsionado por la rabia mientras el niño, mi nieto, encogía los hombros tratando de hacerse invisible. Esa foto en particular me rompió el corazón. La imprimí y la coloqué en mi escritorio, mirándola cada vez que sentía que mi determinación flaqueaba. No era venganza lo que buscaba. Era protección. Era justicia para 2 niños que merecían crecer sin miedo, sin ansiedad, sin tener que caminar sobre cáscaras de huevo para no provocar la ira de su madre. Ricardo me trajo más información sobre el abogado Vidal. Fotografías de él cenando con Inés Salazar en restaurantes exclusivos, reuniones que definitivamente iban más allá de lo profesional. En una de las fotos, tomada desde un ángulo discreto, se veía a Inés entregándole un sobre grueso. No había forma de probar qué contenía, pero la imagen sugería algo que cualquier juez perceptivo encontraría cuestionable. También descubrí algo interesante sobre los psicólogos que habían certificado el bienestar de los niños. Ambos recibieron pagos de $50,000 cada uno, depositados en sus cuentas una semana después de emitir sus reportes. Los pagos provenían de una cuenta corporativa de Salazar Motors, catalogados como servicios de consultoría. Era casi cómico lo descuidados que habían sido. La arrogancia de creer que su dinero los hacía intocables los había vuelto negligentes. Benita me llamó la noche antes de la audiencia. Profesora, el juez Enrique me contactó. Me pidió mi opinión sobre el caso de manera extraoficial. Le dije que no podía comentar específicamente, pero le sugerí que revisara con mucho cuidado cualquier testimonio experto presentado por la parte demandante. Creo que captó el mensaje. Gracias, Benita. Tu ayuda ha sido invaluable. Es lo menos que puedo hacer, profesora. Usted cambió mi vida. Me enseñó que la ley no es solo teoría, es una herramienta para proteger a los que no tienen voz. Esos niños merecen que alguien los proteja. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando las sombras que la luna proyectaba en el techo.
Recordé otros casos, otras batallas. El caso de una madre soltera que luchaba contra una corporación que había envenenado el agua de su comunidad. El caso de un hombre inocente que había pasado 12 años en prisión por un crimen que no cometió. El caso de cientos de trabajadores explotados por un empresario sin escrúpulos. Siempre había sido lo mismo. David contra Goliat. Los poderosos contra los vulnerables. Y yo siempre había elegido el lado de David, aunque eso significara hacer enemigos peligrosos, aunque eso significara vivir con escoltas y mirar sobre mi hombro constantemente. Me había retirado porque estaba cansada de pelear. Porque quería paz. Porque después de que mi esposo murió, sentí que ya no tenía energía para seguir siendo la guerrera incansable que había sido durante décadas. Pero mirando a mis nietos sufrir, viendo a mi hijo destrozado, comprendí que la paz verdadera no viene de esconderse del mundo. Viene de saber que hiciste lo correcto cuando importaba. Y esto importaba más que cualquier cosa. La mañana de la audiencia me vestí con cuidado. Un traje sastre color gris perla, elegante pero no ostentoso. Un collar de perlas que había sido de mi madre. Mi cabello recogido en un moño impecable. Quería proyectar autoridad, pero también dignidad. No necesitaba intimidar con mi apariencia. Mi presencia sola haría el trabajo. Damián pasó por mí a las 8. Conducía en silencio, sus manos agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Le puse una mano sobre su brazo. Respira, hijo. Todo va a salir bien. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y porque esta vez, yo me aseguraré de que así sea. Llegamos al tribunal 30 minutos antes de la hora señalada. El edificio era imponente, con columnas de mármol y una escalinata amplia. Había pasado incontables horas en lugares como este, pero siempre del otro lado. Como jueza, como abogada, como la persona que controlaba el proceso. Ahora era solo una observadora, pero eso no significaba que fuera impotente. Subimos las escaleras lentamente. Yo ya no tenía la agilidad de mis 50 años. Mis rodillas protestaban con cada escalón, pero mantuve la cabeza en alto y la espalda recta. Dentro del vestíbulo, vi a Melissa y su familia. Inés llevaba un vestido color marfil y joyas que probablemente costaban más que el auto de Damián. Melissa estaba junto a ella, con un vestido color rosa pálido diseñado para hacerla ver inocente y maternal. El abogado Vidal conversaba con ellos, su maletín en una mano y una expresión de confianza arrogante en su rostro. Cuando entramos, todas las cabezas se giraron. Vi cómo la expresión de Vidal cambiaba ligeramente, una pequeña arruga de preocupación cruzando su frente. Melissa me miró y rápidamente desvió la vista. Inés, sin embargo, me sostuvo la mirada, evaluándome como si pudiera determinar mi valor con solo observarme. Sonreí. Una sonrisa pequeña, educada, que no alcanzaba mis ojos. Ella frunció el ceño, claramente perturbada por mi confianza tranquila. Nos dirigimos a la sala de audiencias. Era más pequeña de lo que recordaba, con paneles de madera oscura y ventanas altas que dejaban entrar luz natural. El juez Enrique aún no había llegado. Me senté junto a Damián en nuestra mesa, coloqué mi bolso cuidadosamente a mi lado y saqué un pequeño cuaderno y una pluma. No tenía permitido hablar como representante legal, pero nadie podía impedirme tomar notas. El alguacil anunció la entrada del juez. Todos nos pusimos de pie. El juez Enrique entró con su toga negra, su rostro serio y profesional. Sus ojos me encontraron inmediatamente, y vi cómo asentía ligeramente en mi dirección. Un reconocimiento. Un saludo silencioso entre colegas. «Buenos días», dijo mientras tomaba asiento. «Continuaremos con el caso Campos versus Salazar. Antes de proceder, debo informar que he revisado exhaustivamente todos los documentos presentados y tengo algunas preguntas para ambas partes». El tono de su voz era diferente al de la audiencia anterior. Más firme. Más inquisitivo. Vidal pareció notarlo también, porque ajustó su corbata nerviosamente. «Letrado Vidal», continuó el juez. «En la audiencia anterior usted presentó evaluaciones psicológicas que certificaban el bienestar emocional de los menores bajo custodia de su cliente. Me gustaría que explicara las circunstancias bajo las cuales estas evaluaciones fueron realizadas». Vidal se puso de pie. «Por supuesto, su señoría.
Los doctores Ramírez y Soto son profesionales altamente calificados que realizaron evaluaciones comprensivas de los menores. ¿Y quién contrató a estos profesionales? La señora Salazar, naturalmente, preocupada por el bienestar de sus hijos. Ya veo. ¿Y cuánto se les pagó por sus servicios? Vidal titubeó por un segundo. Los honorarios profesionales estándar, su señoría. $50,000 por evaluación le parece honorario estándar, letrado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Melissa se ponía rígida en su silla. Inés inclinó la cabeza hacia Vidal, susurrándole algo urgentemente. Su señoría, empezó Vidal, los doctores en cuestión son expertos de renombre y... Lo que me preocupa, letrado, no es su renombre, sino la objetividad de sus evaluaciones cuando son pagados sumas tan considerables por una de las partes interesadas. El juez Enrique miró sus papeles. También me he enterado de que existe una denuncia archivada realizada por una maestra de la escuela de los menores, expresando preocupación por su estado emocional. Esta denuncia no fue presentada en la audiencia anterior. ¿Por qué? Vidal abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Fue Inés quien se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. Esa maestra estaba resentida porque mi hija se quejó de su incompetencia. El juez la miró fríamente. Señora, por favor tome asiento. Usted no tiene permitido hablar a menos que sea llamada a testificar. Inés se sentó, pero su rostro estaba rojo de indignación. Melissa se veía cada vez más pequeña en su silla. Miré al juez Enrique y en sus ojos vi algo que reconocí inmediatamente. La determinación de alguien que había descubierto la injusticia y estaba decidido a corregirla. Había sido mi alumno, sí. Pero más que eso, le había enseñado que la ley existe para proteger a los vulnerables, no para servir a los poderosos. Y en ese momento supe que habíamos ganado. No completamente, no todavía. Pero la balanza había comenzado a inclinarse. El juez Enrique continuó con su interrogatorio meticuloso, y con cada pregunta, vi cómo la fachada perfecta de Melissa y su familia comenzaba a agrietarse. Vidal intentaba defender cada punto, pero sus argumentos sonaban cada vez más débiles, más desesperados. Era como ver un castillo de naipes desmoronarse en cámara lenta. Letrado Vidal, dijo el juez revisando otro documento. Veo aquí que la señora Salazar reporta ingresos anuales de $200,000 como consultora de imagen corporativa para Salazar Motors. ¿Puede usted proporcionar evidencia específica del trabajo realizado para justificar esta compensación? Vidal se aclaró la garganta. Su señoría, la señora Salazar asesora en decisiones estratégicas de marketing y representación de la marca. ¿Tiene contratos específicos? ¿Reportes de trabajo? ¿Proyectos documentados? El silencio volvió a llenar la sala. Melissa miraba fijamente hacia abajo, sus manos entrelazadas sobre la mesa temblando ligeramente. Inés había perdido su expresión arrogante y ahora lucía preocupada, casi asustada. Solicitaré esa documentación para la próxima sesión, dijo el juez firmemente. Además, he ordenado una evaluación independiente de los menores, realizada por un profesional designado por el tribunal, sin conflicto de intereses. También he solicitado que se entreviste a la maestra que presentó la denuncia original. Vi cómo Melissa levantaba la vista bruscamente hacia su madre. Inés negaba con la cabeza, claramente alterada. El plan perfecto que habían construido con dinero y mentiras se estaba desintegrando ante sus ojos. El juez continuó. También me preocupa la estabilidad emocional de la señora Salazar. Tengo información de que estuvo internada en un centro de rehabilitación hace 2 años. ¿Es esto correcto? Melissa se puso de pie tan rápidamente que su silla casi se cae. Eso es confidencial. No tiene derecho a mencionar eso. Señora Salazar, siéntese, ordenó el juez con voz severa. En casos de custodia, el bienestar de los menores es la prioridad. Cualquier información relevante sobre la capacidad parental puede y debe ser considerada. Si usted tuvo problemas de adicción, es pertinente para este caso. Melissa se dejó caer en su silla, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de remordimiento o vulnerabilidad. Eran lágrimas de rabia, de frustración de alguien acostumbrado a salirse con la suya y que de repente se encuentra atrapada. Vidal intentó intervenir. Su señoría,
Mi cliente completó exitosamente su tratamiento y ha estado estable desde entonces. Eso será determinado por la evaluación independiente que he ordenado. Ahora, pasemos al señor Campos. El juez se giró hacia Damián. Señor Campos, las acusaciones presentadas contra usted incluyen inestabilidad laboral, falta de compromiso con sus hijos y comportamiento errático. ¿Tiene evidencia que contradiga estas afirmaciones? Damián se puso de pie, su voz temblando pero firme. Su señoría, he trabajado en la misma empresa durante 12 años. Tengo cartas de recomendación de mi empleador. Mis hijos siempre han sido mi prioridad. He asistido a cada evento escolar, cada cita médica cuando me lo permitían. Las acusaciones de comportamiento errático son falsas. ¿Tiene testigos que puedan corroborar esto? Sí, su señoría. Sus maestros, sus entrenadores, vecinos que me han visto con ellos. El juez tomó notas. Bien. Ordeno que se presenten estos testimonios en la próxima audiencia. Hizo una pausa y me miró directamente. Doctora Navarro, ¿desea usted añadir algo? Aunque no está actuando como representante legal, su presencia aquí es notable, y dadas sus credenciales, me gustaría escuchar su perspectiva si tiene algo que aportar. Sentí todas las miradas posarse sobre mí. Damián me miró con esperanza. Melissa con terror. Inés con odio apenas contenido. Me puse de pie lentamente, tomándome mi tiempo, dejando que el silencio se extendiera. Cuando hablé, mi voz era calmada pero llevaba el peso de 4 décadas de experiencia. Su señoría, agradezco la oportunidad. No estoy aquí como abogada, sino como abuela preocupada por el bienestar de mis nietos. Durante estos meses he observado cómo esta batalla legal ha afectado a 2 niños inocentes. He visto a mi hijo llorar por las noches porque le niegan el derecho de ver a sus hijos. He escuchado a mis nietos preguntarme por qué su papá ya no puede llevarlos al parque. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran. La justicia no se trata de quien tiene más dinero o mejores conexiones. Se trata de proteger a los vulnerables. Y en este caso, los vulnerables son 2 niños que merecen tener a ambos padres en sus vidas, siempre y cuando esos padres sean capaces de proveerles amor, estabilidad y seguridad. El juez Enrique asintió lentamente. Estoy completamente de acuerdo, doctora Navarro. Y es precisamente por eso que este caso será revisado exhaustivamente antes de tomar cualquier decisión final. Vidal se puso de pie desesperadamente. Su señoría, esto es claramente un caso de influencia indebida. La presencia de la doctora Navarro está... ¿Está qué, letrado?, interrumpió el juez con voz cortante. ¿Está recordándome que debo hacer mi trabajo con integridad? ¿Está sugiriendo que la presencia de una profesional distinguida me impide actuar con justicia? Porque si es así, lo invito a presentar una moción formal para mi recusación. Pero le advierto que tal moción requerirá evidencia de parcialidad, no simplemente el hecho de que alguien esté observando el proceso. Vidal palideció y se sentó sin decir más. Inés se inclinó hacia Melissa y le susurró algo urgentemente. Melissa negaba con la cabeza, claramente entrando en pánico. El juez golpeó su mazo. Esta audiencia queda suspendida. Nos reuniremos nuevamente en 2 semanas. Para entonces, espero tener la evaluación independiente de los menores, los testimonios solicitados del señor Campos y la documentación laboral de la señora Salazar. Además, quiero un reporte completo del centro de rehabilitación donde la señora Salazar fue tratada. Si hay objeciones de confidencialidad, serán presentadas formalmente y yo decidiré qué es relevante para este caso. Golpeó el mazo nuevamente. Se levanta la sesión. Todos nos pusimos de pie mientras el juez salía. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, Melissa explotó. «Esto es tu culpa», gritó señalándome con un dedo tembloroso. «Tú lo manipulaste. Usaste tu influencia para destruirme». Me giré hacia ella lentamente. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Yo no he destruido nada, Melissa. Tú lo hiciste sola con tus mentiras, con tu manipulación, con tu crueldad hacia mi hijo y mis nietos. Lo único que he hecho es asegurarme de que la verdad salga a la luz. No tienes derecho, vociferó Inés acercándose. Nosotros somos una familia respetable. Tenemos poder, tenemos conexiones.
Esto no ha terminado. Sostuve su mirada sin pestañear. No, señora Salazar, no ha terminado. Pero lo que usted llama poder no es nada comparado con la verdad. Y la verdad es que su hija no está capacitada para tener custodia completa de esos niños. La verdad es que ustedes usaron su dinero para comprar testimonios falsos. La verdad es que manipularon el sistema creyendo que eran intocables. Di un paso hacia ella, y vi cómo retrocedía instintivamente. Pero hay algo que debió haber investigado antes de empezar esta guerra, señora Salazar. Debió haber averiguado quién era yo realmente. Porque si lo hubiera hecho, habría sabido que he pasado mi vida entera enfrentando a personas como usted. Personas que creen que su dinero las coloca por encima de la ley. Me giré hacia Damián. Vámonos, hijo. Tenemos mucho que preparar para la próxima audiencia. Mientras salíamos del tribunal, sentí la mirada de Melissa e Inés quemando mi espalda. Pero no me importó. Por primera vez en meses, vi esperanza real en los ojos de mi hijo. La guerra no había terminado. Pero la primera batalla importante acabábamos de ganarla. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de actividad silenciosa y estratégica. Cada día recibía llamadas, correos electrónicos, visitas de mis viejos contactos trayéndome información crucial. Era como si toda la red que había construido durante décadas se hubiera reactivado al mismo tiempo, cada persona ansiosa por ayudar a la legendaria jueza de hierro en su regreso. Joaquín me trajo más evidencia fotográfica y videos de Melissa con sus hijos. En uno particularmente revelador, se veía a mi nieto mayor saliendo de la casa con su mochila escolar, su rostro marcado por la tristeza. Melissa lo seguía gritándole algo, su expresión contorsionada por la ira. El niño caminaba con los hombros caídos, derrotado. Era desgarrador verlo, pero era evidencia necesaria. Ricardo consiguió los registros completos del centro de rehabilitación. Melissa había estado allí no solo 30 días, como inicialmente pensábamos, sino 45. Había tenido una recaída durante el tratamiento que requirió intervención adicional. El reporte médico mencionaba episodios de ira incontrolable y dificultad para aceptar responsabilidad personal. El documento también recomendaba terapia continua y seguimiento psiquiátrico, ninguno de los cuales Melissa había completado después de salir. La evaluación independiente de los niños fue realizada por la doctora Selene Ortiz, una psicóloga infantil de reputación impecable que había trabajado en casos de custodia durante 20 años. Benita me había mencionado que la doctora Ortiz era conocida por su capacidad de conectar con los niños y hacerlos sentir seguros para hablar honestamente. No tuve acceso directo al reporte antes de la audiencia, pero Benita me llamó una noche con información extraoficial. Profesora, hablé con una colega que conoce a la doctora Ortiz. Sin entrar en detalles específicos del caso, me dijo que el reporte es muy preocupante respecto al ambiente en la casa materna. Los niños mostraron signos de ansiedad significativa al hablar de su madre. También conseguimos testimonios poderosos a favor de Damián. Su jefe escribió una carta detallada describiendo a mi hijo como un empleado ejemplar, responsable y dedicado. 3 de sus compañeros de trabajo firmaron declaraciones sobre cómo Damián hablaba constantemente de sus hijos con amor, cómo pedía permiso para eventos escolares, cómo se preocupaba genuinamente por su bienestar. La maestra que había presentado la denuncia original, una mujer llamada Patricia Mendoza con 30 años de experiencia, accedió a testificar. Me reuní con ella en una cafetería discreta. Era una mujer de unos 50 años, con lentes y una expresión cálida pero cansada. Señora Navarro, me dijo mientras sostenía su taza de café con ambas manos, he visto miles de niños en mi carrera. Y cuando un niño llega a clases con miedo en los ojos, cuando se sobresalta cada vez que suena el teléfono porque teme que sea su madre llamando para criticarlo, cuando inventa excusas para quedarse más tiempo en la escuela para no ir a casa, eso me rompe el corazón. ¿Puede usted testificar sobre esto en el tribunal? Por supuesto. Intenté hacerlo antes, pero mi denuncia fue desestimada. La familia Salazar tiene mucha influencia en el distrito escolar. Recibí presión de la dirección para retirar mis preocupaciones. Pero no voy a quedarme callada si un juez finalmente está dispuesto a escuchar. Los días pasaban y yo me sentía más fuerte, más enfocada. Era como si los últimos 15 años de retiro se hubieran evaporado y yo hubiera regresado a ser la mujer que alguna vez fui. Mis manos ya no temblaban cuando sostenía documentos legales. Mi mente trabajaba con la claridad y rapidez que solía tener.
Era agotador, pero también vigorizante. Damián venía cada tarde a mi casa. Revisábamos juntos cada pieza de evidencia, cada testimonio. Yo le explicaba la estrategia, cómo cada elemento encajaría en la audiencia final. Por primera vez en meses, lo vi sonreír genuinamente. «Mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos té en mi cocina, «no sé cómo agradecerte. Has hecho más en 2 semanas de lo que mis abogados anteriores hicieron en meses». «No tienes que agradecerme nada, hijo. Esto es lo que las madres hacen. Protegen a sus hijos. Y a sus nietos». Tomé su mano sobre la mesa. «Pero quiero que entiendas algo. Cuando todo esto termine, cuando recuperes a tus hijos, mi trabajo habrá terminado. Volveré a mi vida tranquila. Esta no es una resurrección permanente de la jueza de hierro. Es solo una última batalla». Damián asintió, pero vi tristeza en sus ojos. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué dejaste todo? Eras tan importante, ayudabas a tanta gente». Suspiré, mirando por la ventana hacia mi jardín donde las últimas luces del atardecer pintaban todo de dorado. «Porque hay un costo, hijo. Un costo que se paga con años de estrés, amenazas constantes, vivir siempre mirando sobre el hombro. Tu padre murió de un ataque cardíaco a los 65 años. Los doctores dijeron que el estrés fue un factor importante. Él siempre se preocupaba por mí, por los casos peligrosos que tomaba, por los enemigos poderosos que hacía». Mis ojos se humedecieron con el recuerdo. Cuando murió, me di cuenta de que había sacrificado demasiado. Que había perdido tiempo con él, contigo, por estar siempre peleando batallas de otras personas. Así que decidí retirarme, buscar paz, ser simplemente Hilda, no la jueza, no la guerrera. Solo yo. ¿Te arrepientes? No, respondí inmediatamente. No me arrepiento de haber ayudado a todas esas personas. Pero sí lamento no haber encontrado un mejor equilibrio. Por eso, cuando esto termine, volveré a mi jardín, a mis libros, a mi tranquilidad. Esta es una excepción, no un regreso permanente. La noche antes de la audiencia final apenas dormí. No por nerviosismo, sino por anticipación. Había preparado todo meticulosamente. Cada documento estaba organizado. Cada testigo sabía exactamente qué decir. Había anticipado cada movimiento que Vidal podría hacer y tenía contraargumentos preparados para cada escenario. Me levanté antes del amanecer y salí a mi jardín. El aire estaba fresco, casi frío. Me arrodillé junto a mis plantas de lavanda, sintiendo la tierra húmeda bajo mis dedos. Había algo profundamente reconfortante en ese contacto con la naturaleza, con algo simple y real. «Esto es por ellos», susurré a la quietud de la mañana. «Por mis nietos. Por todas las veces que no estuve ahí. Por todas las batallas que dejé de pelear. Esta es la última. Y la voy a ganar». El sol comenzó a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. Era un nuevo día. Un día de justicia. Me duché, me vestí con el mismo traje gris perla que había usado antes, me recogí el cabello con precisión. Cuando me miré al espejo, no vi a una anciana de 70 años. Vi a la jueza Navarro, firme, implacable, lista para la batalla. Damián llegó puntual. Conducimos al tribunal en silencio, pero era un silencio cómodo, cargado de confianza mutua. Cuando llegamos y subimos esas escaleras de mármol nuevamente, me sentí invencible. Dentro de la sala, Melissa e Inés ya estaban allí. Ambas lucían cansadas, como si las últimas 2 semanas hubieran sido un tormento. Vidal tenía círculos oscuros bajo los ojos y su traje, aunque caro, no estaba tan impecable como antes. Cuando entramos, Inés me lanzó una mirada de odio puro. Pero detrás de ese odio, vi algo más: miedo. Finalmente había comprendido que no estaba luchando contra una abuela inofensiva. Estaba luchando contra una fuerza que había derrotado a enemigos mucho más poderosos que ella. Me senté, abrí mi cuaderno, y esperé. El juez Enrique entraría en cualquier momento. Y cuando lo hiciera, comenzaría el acto final de esta historia. El juez Enrique entró con una carpeta gruesa bajo el brazo, su expresión grave y profesional. Todos nos pusimos de pie hasta que tomó asiento. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Este era el momento.
Todo el trabajo, toda la preparación, todas las piezas que había movido cuidadosamente durante semanas convergían en esta audiencia final. He revisado exhaustivamente toda la documentación presentada por ambas partes, comenzó el juez, su voz firme y clara. También he recibido la evaluación independiente de los menores realizada por la doctora Selene Ortiz. Debo decir que algunos de los hallazgos son profundamente preocupantes. Vi cómo Melissa se tensaba en su silla. Inés apretaba los labios hasta formar una línea delgada. Vidal intentaba mantener una expresión neutral, pero sus manos inquietas sobre la mesa lo traicionaban. El juez continuó. La doctora Ortiz entrevistó a ambos niños por separado, en un ambiente controlado y seguro. Ambos menores expresaron amor por sus dos padres, lo cual es positivo. Sin embargo, hizo una pausa, mirando directamente a Melissa. Ambos también mostraron signos significativos de ansiedad al hablar sobre la rutina en casa de su madre. «Eso es mentira», gritó Melissa poniéndose de pie abruptamente. «Mis hijos están perfectamente bien conmigo». «Señora Salazar, siéntese», ordenó el juez con voz severa. «Esta es su última advertencia. Una interrupción más y la haré retirar de la sala». Melissa se dejó caer en su silla, lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Inés le tomó la mano, susurrándole algo urgentemente. El hijo mayor, continuó el juez leyendo del reporte, mencionó que su madre frecuentemente grita cuando está molesta y que él intenta portarse muy bien para no hacerla enojar. El menor describió sentirse triste porque extraña a su padre y no entiende por qué no puede verlo más seguido. Ambos expresaron deseo de pasar más tiempo con su padre. Sentí como Damián contenía un sollozo a mi lado. Le apreté la mano bajo la mesa, ofreciéndole mi fuerza silenciosa. El juez Enrique dejó el reporte a un lado y tomó otro documento. También he recibido el reporte completo del centro de rehabilitación donde la señora Salazar fue tratada. Contrario a lo que se nos informó inicialmente, su estancia fue de 45 días, no 30, debido a complicaciones durante el tratamiento. El reporte recomienda seguimiento continuo y terapia, ninguno de los cuales la señora Salazar ha completado. Su señoría, intervino Vidal poniéndose de pie, mi cliente completó exitosamente su rehabilitación y no ha tenido recaídas. ¿Y cómo puede usted asegurar eso, letrado? No hay evidencia de seguimiento médico, ningún terapeuta ha certificado su estabilidad actual. De hecho, el reporte de la doctora Ortiz menciona que durante las entrevistas, la señora Salazar mostró irritabilidad significativa y dificultad para controlar sus emociones. El juez tomó otro documento. Adicionalmente, he recibido el testimonio de la maestra Patricia Mendoza, quien expresó preocupaciones serias sobre el bienestar emocional del hijo mayor cuando está bajo el cuidado de su madre. La señora Mendoza tiene 30 años de experiencia y es una profesional respetada. Su testimonio no puede ser ignorado. Vi cómo Inés se inclinaba hacia Vidal, susurrándole algo frenéticamente. Vidal negaba con la cabeza, claramente sin saber cómo responder. También debo mencionar, continuó el juez con voz cada vez más dura, las irregularidades financieras que han salido a la luz. La señora Salazar recibe $200,000 anuales como consultora, pero no hay evidencia documentada de trabajo realizado. Los pagos de $50,000 a cada uno de los psicólogos que evaluaron inicialmente a los niños son, como mínimo, cuestionables. Vidal se puso de pie desesperadamente. Su señoría, esos son asuntos financieros privados que no tienen relevancia para la capacidad parental de mi cliente. Al contrario, letrado, tienen toda la relevancia. Demuestran un patrón de usar recursos financieros para manipular narrativas y comprar testimonios favorables. Y eso me hace cuestionar la integridad de todo el caso presentado por su cliente. El juez se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados frente a él. Ahora, pasemos al señor Campos. He revisado las cartas de recomendación de su empleador, los testimonios de sus compañeros de trabajo, las declaraciones de los entrenadores y maestros de sus hijos. Todos coinciden en describir a un padre dedicado, responsable y amoroso. No he encontrado una sola pieza de evidencia creíble que respalde las acusaciones de inestabilidad o negligencia. Damián cerró los ojos, y vi cómo sus hombros temblaban ligeramente. Le apreté la mano más fuerte. Basándome en toda esta evidencia, dijo el juez con voz firme y decisiva, he llegado a una conclusión. La custodia completa otorgada previamente a la señora Salazar queda revocada.
Ordeno custodia compartida equitativa, con ambos padres teniendo tiempo igual con los menores. Melissa dejó escapar un grito ahogado. No, no puede hacer esto. Además, continuó el juez ignorándola, ordeno que la señora Salazar se someta a evaluación psicológica continua y terapia durante los próximos 6 meses. También ordeno que ambos padres asistan a mediación familiar para establecer protocolos de comunicación efectivos. Y quiero informes mensuales sobre el bienestar de los menores. El juez me miró directamente. Doctora Navarro, aunque usted no está actuando oficialmente en este caso, agradezco su presencia. Su reputación por defender la justicia ha sido un recordatorio importante de por qué hacemos este trabajo. De por qué la ley existe para proteger a los vulnerables, no para servir a los poderosos. Asentí ligeramente, sintiendo una calidez en mi pecho que no había sentido en años. Esta corte está convencida, finalizó el juez, de que la mejor opción para estos niños es tener acceso equitativo a ambos padres, siempre y cuando ambos demuestren capacidad y compromiso con su bienestar. Señor Campos, usted ha demostrado ese compromiso. Señora Salazar, usted deberá demostrarlo también. Golpeó el mazo. Se dicta sentencia. La custodia compartida entra en vigor inmediatamente. El sonido del mazo resonó en la sala como un trueno. Damián se giró hacia mí, lágrimas corriendo libremente por su rostro, y me abrazó con fuerza. Lo logramos, mamá. Lo logramos. Detrás de nosotros, escuché sollozos. Me giré para ver a Melissa desmoronándose en su silla, su rostro en sus manos. Inés la rodeaba con sus brazos, pero su expresión de derrota era absoluta. Vidal recogía sus papeles mecánicamente, evitando cualquier contacto visual. Me puse de pie y caminé lentamente hacia ellas. Melissa levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Por un momento, vi no a la mujer manipuladora que había lastimado a mi hijo, sino a alguien quebrado, perdido. Melissa, dije suavemente, esto no tiene que ser una derrota. Tienes la oportunidad de ser mejor, de buscar la ayuda que necesitas, de aprender a ser la madre que tus hijos merecen. Pero eso solo sucederá si dejas de mentir, dejas de manipular, y empiezas a enfrentar tus propios problemas. Ella me miró con una mezcla de odio y desesperación, pero no dijo nada. Inés, sin embargo, me fulminó con la mirada. Esto no termina aquí, siseó. Sonreí tristemente. Sí, señora Salazar, sí termina. Porque si intenta apelar esto, si intenta usar su dinero nuevamente para comprar la justicia, yo estaré aquí. Y créame, ahora que el sistema sabe que estoy observando, nadie se atreverá a darle un trato preferencial. Sus días de manipular el sistema han terminado. Me di la vuelta y regresé junto a Damián, quien me esperaba con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Salimos del tribunal juntos, bajo el sol brillante de la tarde, y por primera vez en meses, sentí que el mundo estaba en orden nuevamente. La justicia había prevalecido. Y yo había cumplido mi promesa. 3 semanas después de la sentencia, estaba en mi jardín como todas las mañanas, mis manos hundidas en la tierra mientras plantaba nuevas semillas de albahaca. El sol calentaba mi espalda y el aroma de la lavanda flotaba en el aire. Todo había vuelto a la tranquilidad que tanto había extrañado, pero algo era diferente. Yo era diferente. Escuché risas acercándose y levanté la vista. Damián venía caminando por el sendero de piedra con mis 2 nietos corriendo adelante, sus rostros iluminados con sonrisas genuinas. Hacía tanto tiempo que no los veía así, tan libres, tan felices. «Abuela», gritó el mayor lanzándose a mis brazos. No me importó que mis manos estuvieran sucias de tierra. Lo abracé con fuerza, sintiendo su pequeño corazón latir contra mi pecho. El menor se unió al abrazo, y por un momento los 3 permanecimos así, envueltos en amor y gratitud silenciosa. «¿Qué plantamos hoy, abuela?», preguntó el pequeño con entusiasmo. «Albahaca», respondí sonriendo. «Me ayudan». Pasamos la tarde entera en el jardín. Les enseñé cómo hacer pequeños hoyos en la tierra, cómo colocar las semillas con cuidado, cómo regarlas sin ahogarlas. Ellos escuchaban con atención, sus manitas trabajando diligentemente. Damián se sentó en el porche observándonos, su expresión serena y pacífica. Ya no había sombras de tristeza en sus ojos, ya no cargaba ese peso aplastante de injusticia.
Cuando los niños se cansaron y fueron a jugar con el columpio viejo que colgaba del árbol grande, Damián se acercó y se sentó junto a mí en la tierra. Han cambiado mucho en estas semanas, dijo suavemente. Están más relajados, más felices. El mayor ya no tiene esas pesadillas que solía tener. Y el pequeño dejó de preguntarme por qué no podía verme más seguido. Los niños son resilients, respondí, limpiándome las manos en un trapo. Se recuperan cuando se les da el ambiente correcto. Amor, estabilidad, seguridad. Eso es todo lo que necesitan. ¿Y Melissa? ¿Ha sabido algo? Asentí. Benita me contó que comenzó la terapia ordenada por el juez. Aparentemente está siendo honesta con su terapeuta por primera vez. Hay un largo camino por delante, pero al menos está caminándolo. Espero que lo logre, dijo Damián con sinceridad. No por mí, sino por los niños. Merecen tener a su madre también, pero una versión saludable de ella. Lo miré con orgullo. A pesar de todo lo que había sufrido, no había permitido que el dolor lo convirtiera en alguien amargo o vengativo. Seguía siendo el hombre bueno que yo había criado. ¿Y tú, mamá?, preguntó girándose hacia mí. ¿Cómo te sientes ahora que todo terminó? Reflexioné sobre su pregunta mientras observaba a mis nietos jugar. Cansada, admití finalmente. Pero en paz. Hice lo que tenía que hacer. Protegí a mi familia. Y ahora puedo volver a mi vida tranquila sabiendo que hice lo correcto. Mucha gente te ha buscado, ¿sabes? Ricardo me contó que varios excolegas tuyos han preguntado si considerarías volver, tal vez como consultora o asesora. Tu regreso, aunque breve, recordó a muchos por qué te respetaban tanto. Sonreí pero negué con la cabeza. No, hijo. Esta fue mi última batalla. Lo dije en serio. La jueza de hierro se retira definitivamente ahora. Quiero pasar el tiempo que me queda aquí, en mi jardín, con mi familia. Sin estrés, sin enemigos, sin guerras legales. Damián asintió, aunque vi un destello de tristeza en sus ojos. El mundo perdió una gran defensora cuando te retiraste. El mundo tiene muchos defensores, respondí suavemente. Jóvenes, energéticos, llenos de pasión por la justicia. Como tú mismo podrías ser, si alguna vez decidieras cambiar de carrera. Él rió. No tengo tu talento, mamá. No es sobre talento. Es sobre convicción. Sobre saber en tu corazón cuál es la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y tener el coraje de defenderlo incluso cuando es difícil. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Los niños corrieron hacia nosotros, agotados y felices. Tengo hambre, abuela, declaró el mayor. Vamos adentro, dije poniéndome de pie con un pequeño quejido de mis rodillas. Les haré mis famosas galletas de avena. Esa noche, mientras amasaba la mezcla y mis nietos me observaban sentados en la encimera de la cocina, sentí una plenitud que no había experimentado en años. Esta era mi verdadera vocación ahora. No salvar el mundo, sino nutrir a mi pequeño rincón de él. Hornear galletas, contar historias, enseñar sobre plantas, ofrecer amor incondicional. Después de que Damián se llevó a los niños a casa, me preparé mi té nocturno de manzanilla y salí al porche. La noche estaba fresca y tranquila. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro. Me mecí suavemente en mi silla, envuelta en un chal tejido, y cerré los ojos. Pensé en todas las batallas que había peleado durante mi vida. Los casos ganados, las vidas cambiadas, las injusticias corregidas. Pero esta última, esta batalla por mi propia familia, había sido la más significativa de todas. Porque no había sido por deber o profesión. Había sido por amor puro y simple. ¿Lo hice bien?, susurré al universo, a mi esposo fallecido, a cualquiera que estuviera escuchando. Valió la pena romper mi promesa de paz. El viento sopló suavemente, meciendo las hojas de los árboles, y en ese susurro encontré mi respuesta. Sí, había valido la pena. Porque algunos silencios deben romperse. Algunas batallas deben pelearse. Y el amor por la familia siempre justifica volver a la guerra una última vez. Abrí los ojos y miré hacia mi jardín, ahora bañado por la luz plateada de la luna. Las plantas que había cuidado durante años crecían fuertes y hermosas.
Así como mis nietos crecerían ahora, fuertes y felices, protegidos por la justicia que había peleado para darles. Me terminé el té, ahora frío, y entré a casa. Pasé junto a mi estudio, donde todos los documentos del caso seguían organizados en mi escritorio. Mañana los guardaría definitivamente. Los archivaría junto con todos los recuerdos de mi antigua vida. Pero esa noche, simplemente me fui a la cama, satisfecha y en paz. La jueza de hierro había librado su última batalla. Y la había ganado. Al día siguiente, mientras guardaba todos los documentos en cajas para almacenar, encontré la vieja fotografía donde aparecía con mi toga, seria y poderosa. La observé por largo rato, recordando a esa mujer que fui. Luego, con una sonrisa, la coloqué en un marco y la puse sobre la repisa de mi chimenea. No para glorificar el pasado, sino para recordar que cuando fue necesario, cuando mi familia me necesitó, esa mujer volvió. Y lo haría de nuevo si fuera preciso. Porque algunos poderes nunca mueren realmente. Solo duermen, esperando el momento correcto para despertar. Y yo, Hilda Mercedes Navarro de Campos, había despertado cuando más importaba. Ahora, podía volver a dormir tranquila, sabiendo que había cumplido mi propósito final. Había protegido a quienes amaba. Había defendido la justicia una última vez. Y eso, al final, era todo lo que realmente importaba. Las semillas que plantamos ese día con mis nietos eventualmente crecerían. La albahaca florecería. Y yo estaría aquí para verlo, en mi jardín tranquilo, viviendo el resto de mis días en la paz que tanto había buscado. Porque había aprendido la lección más importante de todas. El verdadero poder no está en nunca retirarse de la batalla. Está en saber cuándo pelear y cuándo descansar. Y yo, finalmente, había encontrado ese equilibrio perfecto.